Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Bienvenidos a los 40 días de oración 2026. Estamos en la cuarta semana bajo el tema Cristo nuestro Rey que viene. Ya estamos en la cuarta semana. Hoy estamos en el día número 24. Día número 24. Tenemos un tema interesante que vamos a discutirlo. Yo quiero pues que usted, como siempre, esté pendiente de su saludo. Dios bendiga a Mirna, Magalis, a mi hermano Adam, a su esposa y a todos los que se van a conectar por TikTok o Facebook. No estoy transmitiendo en YouTube, estoy transmitiendo solamente en Facebook y en TikTok, pero en YouTube lo subo. Luego que termine el envío, pues lo subo al canal de YouTube para que los youtuberos lo vean. Lo estoy haciendo así para de alguna manera ahorrar un poco. Ya ve que las plataformas que yo uso pues son plataformas costosas para transmitir en múltiples plataformas, y pues se nos hace más fácil así. Y aparte de que en YouTube no son muchos los que entran en vivo, si no lo ven después. De todas maneras, es la manera que funcionamos. Así que Dios les bendiga. Si es la primera vez que nos ve, los que están en TikTok especialmente, soy el pastor Germán Sánchez, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana Vida, de la Alianza Cristiana Misionera en Houston, Texas. Así que únanse al canal, dejen su saludo, su petición, su comentario en el nombre del Señor. Padre, habla nuestras vidas, edifícanos y que sea de mucha bendición la enseñanza de esta noche. Dirígenos en toda la enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hoy estamos en el día número 24 y vamos a estar hablando bajo el tema el regreso del Rey. El regreso del Rey. Un tema que hemos tocado muchas veces en predicaciones, en enseñanzas, en estudios, y lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a ver qué más podemos aprender sobre el regreso del Rey. Y nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Libro de Mateo 25, versículos 31. Que lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Vamos a volver a verlo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, y subrayamos la palabra, la expresión el Hijo del Hombre. Ahora lo explicamos. Venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hemos escuchado, y hay bastantes versos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento y también en el libro de Ezequiel, que hablan sobre el Hijo del Hombre. Y cuando vemos este título del Hijo del Hombre, obviamente, vuelvo y repito, es un título que recibe nuestro Señor Jesucristo, o que usó de manera frecuente para describirse a sí mismo. O sea, Cristo a sí mismo se describe como el Hijo del Hombre. ¿Y qué significa el hecho de que Él se describa a sí mismo como el Hijo del Hombre? Bueno, eso significa que Él, número uno, reconoce su humanidad. Ya ve que en la teología evangélica cristiana hay muchos diferentes pensamientos e ideas sobre este tema o sobre la explicación de la humanidad de Jesucristo. Hay muchos que piensan o no creen en lo que llamamos la relación hipostática. Entiéndase relación hipostática, que Jesús es 100% hombre, pero simultáneamente 100% Dios, y eso se llama relación hipostática. Entonces,
Es el mismo Señor Jesucristo que se reconoce a sí mismo o reconoce a sí mismo su humanidad. Por eso es que Él se hace llamar Hijo de Hombre. ¿Ves? Porque reconoce su humanidad, su encarnación. Y eso es bien importante para que no haya duda alguna de que cuando Él vivió y ejerció el ministerio aquí en la tierra, lo hizo en condición de hombre. ¿Ve? En condición de hombre. No se aferró a su trono de gloria, porque no deja de ser Dios. Él es 100% Dios. Pero no se aferra a su trono de gloria, sino que cuando se encarnó de verdad. O sea, fue 100% hombre, reconoce su humanidad y por eso se hace llamar el Hijo del Hombre. ¿Ve? Se reconoce su humanidad y al mismo tiempo señala o se da el derecho exclusivo como el Mesías de Israel y Rey de Gloria. Recuerden que ayer lo vimos en la enseñanza de ayer. Tú sabes, él es descendiente o él se humanizó y vino a través del pueblo de Israel, a través de la tribu de Judá, raíz del linaje de David, reconoce su humanidad y simultáneamente se otorga o señala su derecho exclusivo como el Mesías y el Rey de Gloria. Porque recuerden que cuando Él vence a la muerte, cuando él vence la muerte a resucitar, Él regresa a su trono de gloria y va a regresar por segunda vez como el Rey de Reyes y el Señor de Señores en su trono de gloria. Y por eso que al llamarse Hijo de Hombre, reconoce su humanidad y se da ese derecho de ser el Mesías de Israel. Ese Mesías que Israel está esperando, que le fue profetizado y que lo están esperando, que aún todavía no lo reconocen a Él como el Mesías, gran parte de ese pueblo, y Rey de Gloria. Ahora, apunten lo que les gusta apuntar. Si usted va al libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos del 9 al 14, que no los vamos a leer, Daniel 7, versículos del 9 al 14, en esos versículos el profeta Daniel nos está presentando el que lleva el título del Hijo del Hombre, mientras aparece el anciano de días para recibir gloria y un reino que nunca dejará de existir. Volvamos otra vez a explicarlo. Si vas a Daniel capítulo 7, Daniel uno de los 4 profetas mayores. Hay 5 libros de profetas, 5 libros de profetas mayores, pero autores 4. ¿Ves? Porque un autor tiene 2 libros. Entonces Daniel en el capítulo 7, los versículos del 9 al 14, usted va a notar ahí que Daniel está hablando y está presentando el título de Hijo de Hombre, haciendo referencia a Jesucristo en el título de Hijo de Hombre, pues porque en su momento va a estar en humanidad, va a encarnar, va a estar en humanidad, y nos presenta que lleva el título de Hijo de Hombre mientras aparece el anciano de días. Eso voy a explicar quién es el anciano de días ahora, para recibir gloria. Ese Hijo de Hombre va a recibir gloria y el reino de ese Hijo de Hombre, entiéndase Jesucristo, nunca dejará de existir. ¿Está bien? Aparece el anciano de días para recibir gloria. ¿Quién recibe gloria? El anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿O a qué se refiere el término anciano de días? Pues mira, el anciano de días es un título bíblico, teológico, que se utiliza solamente, o lo vemos solamente en el libro de Daniel, en el capítulo 7, para referirse a Dios o a Jehová o a Yahvé. ¿Ve? Cuando usted ve el anciano de días, estamos hablando del Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos.
para referirse a él. Y lo describe. Mira cómo lo describe. Lo describe como el juez supremo y eterno. Por eso es que él es Dios. Dios es eterno y es el juez supremo. Que siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación y del tiempo. Él siempre ha sido y siempre será. Y él es el anciano de día. Y esto es una expresión, anciano de día es una expresión aramea. Recuerden que la Biblia está escrita en hebreo y en griego, pero hay porciones bíblicas y expresiones bíblicas, hay incluso versos bíblicos, capítulos completos que originalmente fueron escritos en arameo. Pero en general la Biblia es escrita en hebreo en el Antiguo Testamento, en griego en el Nuevo Testamento, pero sí hay expresiones, hay versos bíblicos que son en arameo. Y el anciano de día es una expresión aramea que significa alguien avanzado en días, o muy anciano. ¿Ve? Anciano de día, muy anciano o avanzado en día, lo que implica una persona que es completamente de naturaleza inmutable, que no cambia y que tiene una autoridad eterna sobre todas las naciones. ¿Y quién es quién es el único inmutable? El único inmutable y que tiene autoridad eterna sobre todas las naciones. Pues Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y por eso se le conoce como el anciano de día. Así que Daniel, cuando hace esta descripción, él describe al anciano de día recibiendo gloria, y el reino de Dios del anciano de día nunca dejará de existir. De hecho, siempre ha existido. ¿Ven? Así que es interesante entender esto. Entonces, cuando vamos a Mateo capítulo 25, versículo 31, que fue el verso bíblico que hemos considerado para la enseñanza de hoy, y el tema de hoy, recuerden, es el regreso del rey. Mateo 25:31. Cuando usted va a Mateo 25:31, vemos a nuestro Señor Jesucristo acercándose de manera vertiginosa, rápida, a su muerte en la cruz. ¿Ven? Él está camino a la cruz de manera acelerada. ¿Ven? Y él va camino a la cruz, ¿por qué? Él va camino a la cruz pues por nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces él va camino a la cruz por nuestros pecados, hablando con confianza de él mismo, sentado en su trono glorioso y juzgando a las naciones. ¿Sabe? Él va camino a la cruz, pero simultáneamente está hablando de su reinado glorioso, ¿ve? y de su posición de juez, juzgando a todas las naciones. Porque Jesús sabía que después del sacrificio vicario, el sacrificio vicario de su hermosa, maravillosa y preciosa vida, él iba a resucitar en victoria. O sea, Jesús va a caminar a la cruz, pero sabiendo que va a resucitar en victoria, ¿ve? De entre los muertos. Y cuando él resucite en victoria entre los muertos, iba a establecer su reino terrenal, donde reinará y gobernará con justicia. Ya él murió y resucitó. ¿Qué es lo próximo que viene? El establecimiento de su reino terrenal, donde va a reinar y gobernar con justicia. Y eso es lo que estamos esperando nosotros los creyentes. El momento del establecimiento de su reino terrenal, donde reinará y gobernará con justicia. Y nosotros reinaremos y gobernaremos con él. Y ahí se cumple el plan perfecto establecido por el anciano de días, ¿ves? Por el Dios Todopoderoso, por Jehová de los ejércitos. Porque ya al él morir en la cruz y resucitar victorioso, ya él restauró la comunicación
que fue rota por el pecado entre Dios y los hombres. Y obviamente quienes están en esa comunicación con el Señor son los que están por fe a través de Jesucristo, lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Así que nosotros, los seres humanos, o como seres humanos que estamos actualmente viviendo en un mundo caído, entiéndalo. Nosotros vivimos en un mundo caído. Y nosotros, cuando vivimos en un mundo caído, rara vez o casi nunca vamos a ver a alguien reclamar un gobierno o un trono con el deseo genuino de mejorarle la vida a los que están bajo el liderazgo de ese gobierno. Todos los gobiernos y todos los reinados, no todos son malos, pero el 100% de las personas que de alguna manera asumen posiciones de liderazgo gubernamental o de reino, muchos de ellos reclaman estar de manera genuina buscando mejorar la vida de los demás. Y muchos tienen esa buena intención y tienen ese buen deseo, pero por mucho que lo hagan, muchos se corrompen, muchos son corruptos, y otros, aun cuando tienen buena intención, no se les es tan fácil llegar a un trono, llegar a una posición gubernamental y gobernar mejorándole la vida a la gente, así porque sí, de fácil, porque no es tan sencillo como se ve. No importa lo que nos digan los candidatos y los reyes, no importa lo que nos digan, tal vez tienen buena intención, tal vez son genuinos en su intención, pero a la hora de establecer ese liderazgo, por buena intención y buen deseo que tengan, no se le hace tan fácil, porque siempre va a estar ¿quién? La oposición. La oposición, aun cuando ve que algo es bueno y que funcionaría perfectamente bien, el mero hecho de ser oposición le van a hacer la vida difícil al que tiene esas buenas intenciones. O sea que no existe tal cosa como un gobierno perfecto, un reinado perfecto en un mundo caído, porque como el mundo está caído por el pecado, pues obviamente la naturaleza que gobierna a los seres humanos es la naturaleza caída del pecado, y obviamente es imposible tener perfección a nivel gubernamental, a nivel de reinado, porque estamos viviendo en un mundo completamente caído. Y en un mundo caído tenemos millones de personas que viven conforme al sistema del mundo caído. Están los opositores, está la gente de que por sí son malas y le van a hacer la vida imposible a aquellos que quieren gobernar de manera honesta y justa, o tienen la intención de mejorar la vida a los demás. Pero eso no va a ocurrir. Así que aunque reconocemos, porque tenemos que reconocer que es Dios el que ordenó los gobiernos con el bien o para el propósito, o con el propósito de que se le haga un bien a la gente a quienes ellos están gobernando, pero la mayoría de ellos, muchos de ellos abusan del poder o son corruptos, y si no abusan del poder y no son corruptos, tienen una oposición que sí es corrupta, y por el mero hecho de ser la oposición no le van a hacer la vida tan fácil. ¿Ve? Así que si usted está pensando ocupar una posición gubernamental, pues no te creas que se te va a hacer tan fácil. ¿Por qué? Porque hay una oposición que te va a hacer la vida difícil. Tal vez tú tienes, dicho sea de paso, por eso que las opiniones en el mundo cristiano están divididas en cuanto si un pastor o un líder cristiano debe de asumir una posición gubernamental. Las opiniones están divididas. ¿Por qué están divididas? Porque muchos piensan que el hecho de que tú seas cristiano no garantiza que tú vas a ser un buen gobernante. Tal vez ese cristiano con buenos valores, con buenos principios, viene con esa intención, hacer un buen trabajo para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero
hay una oposición que va a hacer la vida difícil. ¿Y qué pasa? Muchas veces hay que llegar a acuerdos, a un balance o negociaciones. Si yo quiero lograr esto, tengo que ceder en esto. Si quiero aquello, tengo que ceder en lo otro. Y ahí es que vienen las complicaciones. Y muchas veces el testimonio de ese líder cristiano que con buena intención llegó al gobierno se ve manchado. Pues porque la oposición lo va a manchar, porque la oposición le va a hacer daño y porque tuvo que ceder tuvo que ceder a exigencias, a situaciones que aun cuando él no estaba de acuerdo, pero tenía que hacerlo si quería obtener otro tipo de beneficio. Por eso es que es difícil gobernar o tener un reinado en un mundo de naturaleza caída por el pecado, porque no va a haber perfección en ese sentido. Y ahí es que Cristo entra en acción, porque es maravilloso, es alentador, es esperanzador saber que podemos mirar como creyentes hacia adelante con la anticipación y la certeza de que un día cercano, que está a la vuelta de la esquina, todos los reinos de este mundo y todos los gobiernos de este mundo serán entregados y les cederán su poder al único Rey de Reyes y Señor. Todos los reinos del mundo están y se entregarán a aquel que será sentado en su trono de gloria. Y todos los que formen parte de su reino serán bendecidos. Y ahí estamos nosotros. Todos los que formemos parte de ese reino del Señor seremos bendecidos por un gobernante que es maravilloso, benevolente, misericordioso, que es Jesucristo el Señor. Así que el Rey viene otra vez, y cuando Él venga, viene sentado en su trono de gloria para gobernar con justicia. Y el anciano de días, nuestro Dios todopoderoso, recibirá gloria, porque su reino siempre ha existido y seguirá existiendo, porque Él es un Dios inmutable. Y se va a concretar, y se va a cumplir, y se va a complementar ese plan que fue establecido en el libro de Génesis. Va a llegar a su conclusión. Así que recuerden, volvamos al verso bíblico. Cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, venga en su gloria, el Hijo del Hombre, el que se humanizó, cuando Él venga en su gloria, porque Él viene otra vez, pero esta vez no viene a hacerle un pesebre de manera humilde, esta vez viene en su trono de gloria y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Viene en gloria para sentarse en su trono de gloria y desde ahí gobernará a todas las naciones con justicia, porque Él es un Dios justo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a hacer una oración, o hagan esta oración conmigo en el nombre del Señor. Y recuerde siempre repetir lo que les dije, creo que fue ayer. Siempre incluya en su oración decir: ven, Señor Jesús. Es importante constantemente incluir en estas oraciones ese clamor: ven, Señor Jesús. Yo sé que millones lo hacen, pero más millones debemos de hacerlo, porque ese es el cántico, o la oración de cántico, de victoria, de anhelo y de esperanza de todo el pueblo del Señor. Ven, Señor Jesús. Queremos ya entrar en esa bendición del glorioso reino del Señor y en la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Así que oren conmigo. Padre, te damos gracias, te damos alabanza, gloria y honra por tu maravilloso plan
Un plan que nos dio redención y el bendito privilegio, aleluya, de poder disfrutar del reino que pronto se manifestará en la tierra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos llene y nos use para dar a otros la oportunidad de responder al llamado del Evangelio. Oramos para que otros tengan la oportunidad también de ser liberados del reino de las tinieblas y que ellos puedan también tener el privilegio que nosotros tenemos de poder adorarte mientras te sientas en tu glorioso trono. Tu palabra dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar ahí conectados. Gracias por estar ahí conectados, los que se conectaron en TikTok. Dios les bendiga a todos. Yo espero que hayan comentado. Yo quiero que los que están en TikTok sepan que yo, pues si ustedes se fijan, soy cieguito. Así que yo no puedo leer como otros personas leen, a menos que tenga una persona que lea por mí para poder saludarle. Así que es complicado para mí, pero Dios les bendiga, Dios les guarde. Y gracias por estar ahí. Únase al canal en el nombre del Señor. Los que están en Facebook, Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor. Todos los que se conectaron en Facebook, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga y que descansen.